Gabriel es carpintero y trabaja en una fábrica de muebles. Claudia es operaria en una empresa láctea. Aníbal es colectivero de una compañía de transporte público. Ellos tres y todos nosotros necesitamos comprar bienes y servicios para vivir. La silla y la mesa, la leche, el queso y la manteca, la aguja y el hilo, un viaje en colectivo, una consulta al médico. Para adquirir esos bienes, Gabriel, Claudia, Aníbal y todos los integrantes del cuerpo social trabajan. Como trabajadores, se encargarán de producir los mismos bienes y servicios que después compran. Claudia consume los lácteos que muchas veces embala. Aníbal toma un colectivo de la misma compañía para ir y volver a su casa. Gabriel engalanó su comedor diario con un juego de mesas y sillas de la fábrica que lo emplea. A fines del siglo XVIII, Inglaterra es la nación más rica y poderosa del mundo. La revolución industrial, que comienza por aquel entonces, encuentra allí su epicentro. La industria inglesa avanza a pasos agigantados. En Francia, las actividades industriales muestran un desarrollo industrial más lento y acotado. En el campo germinan las primeras innovaciones técnicas. La incorporación de nuevos implementos de labranza aumenta la producción. Las vaquitas reinan en toda la campiña y abonan la idea de que solo el campo hará rica a toda la sociedad. La sociedad francesa se divide en clases. La clase terrateniente, los dueños de la tierra, está integrada por el clero, la nobleza y el rey. Los comerciantes y artesanos conforman parte de lo que se ha dado en llamar el tercer estado. Los artesanos se organizan en gremios. Los gremios de artesanos son asociaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio que regulan la actividad, la formación y el aprendizaje de sus asociados y hasta fijan el precio de sus productos. Finalmente, los agricultores trabajan una tierra que no les pertenece y por eso deben pagar la renta a los terratenientes. Ellos son el terrateniente, el agricultor y la artesana. El terrateniente es dueño de un título de nobleza y de una gran extensión de tierra en las afueras de París. El título y las tierras las heredó de sus mayores. El agricultor trabaja en las tierras del terrateniente. Sabe cultivar, cómo cuidar las plantas y cosechar. No heredó ni un metro cuadrado de tierra y por título, solo el de agricultor. Después de la cosecha, debe los impuestos al rey, el diezmo al papa y la renta al terrateniente. La artesana pertenece al gremio de los panaderos. Con la harina del trigo que el agricultor cosecha en el campo del terrateniente, ella moldea sus artesanías comestibles que tienen la forma y el sabor de una baguette o una croissant. En este contexto histórico y social surge en Francia una escuela de pensamiento cuyo principal referente es el doctor Quesnay. ¿Quién fue François Quesnay y por qué es considerado el padre de la fisiocracia? El doctor François Quesnay es un médico cirujano que vive por aquellos días en París. Sus estudios sobre la circulación de la sangre lo llevan a interpretar el funcionamiento de otro cuerpo, el cuerpo social. Quesnay fue secretario general de la Academia de Cirugía y primer médico del rey.
También recibió un gran reconocimiento cuando publicó su tratado médico sobre la sangría. Contribuye a la enciclopedia con 2 artículos, Agricultores y cereales, aunque su obra más importante es el Tableau économique, cuadro en el sentido pictórico económico, publicado en 1758. Para Quesnay, las mismas leyes que rigen la naturaleza son las que gobiernan la economía. A través de su estudio sobre la circulación de la sangre, intenta explicar entonces las relaciones económicas entre las distintas clases del cuerpo social. Así como en el cuerpo humano, los pulmones oxigenan la sangre, los riñones la filtran y el corazón la impulsa a todo el cuerpo, en el cuerpo social, la sangre que relaciona cada una de las clases es la compra y venta de mercancías. Influenciado por sus conocimientos médicos y por los principios de la Ilustración, que pregona que la razón humana descifraría las verdades básicas del mundo, Quesnay aborda la economía a partir de las ciencias naturales, la biología y la medicina. François Quesnay afirma que la agricultura recibe un don de la naturaleza. En la Francia de los fisiócratas, la riqueza se encuentra fundamentalmente en el campo. A diferencia de Inglaterra, el sector industrial francés está integrado por pequeñas empresas familiares que apenas cubren sus costos de producción. En un estado donde la revolución industrial es apenas una escaramuza, las plantas cultivadas y las vaquitas superan ampliamente a los talleres. Los fisiócratas observan que la agricultura permite vivir junto a los que trabajan la tierra a un gran terrateniente ocioso. Esto no significa que critiquen el régimen de propiedad de la tierra. La propiedad territorial se encuentra perfectamente justificada. Es para Quesnay la retribución a un trabajo de mejora y conservación del suelo. Este trabajo es realizado generación tras generación. El propietario actual es el heredero de todo ese trabajo pasado. Quesnay piensa que entre todos los trabajos que realiza el hombre, solo uno crea riqueza realmente: el trabajo sobre la tierra. La riqueza, dice Quesnay, surge del campo y desde allí se distribuye hacia el resto del cuerpo social. Cuando se trabaja la tierra, se genera algo nuevo y distinto de lo que existía antes. Estas son las principales ideas de la primera escuela del pensamiento económico de la historia: la fisiocracia, o gobierno de la naturaleza. Como explica el fisiócrata Lemercier de la Rivière, ese orden esencial de las sociedades es una armonía perfecta de las instituciones sociales sin las que la felicidad y el crecimiento del género humano no podría tener lugar. Los fisiócratas creen que la sociedad debe regirse por las leyes naturales. El Estado no debe intervenir para modificarlas. Cabe entonces preguntarse: ¿qué lugar ocuparían el terrateniente, el agricultor y la artesana en el cuerpo social francés de acuerdo al diagnóstico del doctor Quesnay? El agricultor pertenece, de acuerdo a Quesnay, a la clase productiva. Los agricultores son los que le ponen el cuerpo a la actividad agrícola. Ponerle el cuerpo significa literalmente eso: comprar las semillas, cargarlas, llevarlas hasta el campo, sembrarlas, cosecharlas, vender la cosecha. Con el resultado de esa venta comprará el pan que fabrica la artesana. El excedente de todos sus gastos, los que realiza para producir y para vivir, constituye la renta que debe pagar al terrateniente. Esa renta es la riqueza que genera el agricultor, que es la riqueza que genera la sociedad. Para los fisiócratas, la agricultura es la única actividad que genera riqueza.
La artesana integra la llamada por Quesnay clase estéril. Para los fisiócratas, los artesanos y comerciantes no producen riqueza. La sociedad no es más rica luego de que los productos de la naturaleza son transformados o trasladados. Estéril no significa inútil. La artesana transforma la harina de trigo en una masa con la que fabrica sus delicias. Es muy bueno que se dedique a producir pan para que todos los franceses puedan disfrutarlo en sus mesas. Pero su actividad no hace que la sociedad sea más rica. El terrateniente no produce bienes agrícolas ni productos elaborados. Vive de la renta que el agricultor le paga por trabajar sus tierras, es decir, vive de rentas. Los fisiócratas observan que la producción agropecuaria genera una riqueza tal que, después de cubrir todos los costos, le permite al propietario de la tierra recibir un ingreso sin haberle puesto el cuerpo a la producción. Según el pensamiento fisiócrata, al existir una única fuente de riqueza, la tierra, el terrateniente, como propietario, debería pagar el único impuesto que es lícito cobrar: el impuesto a la renta de la tierra. El Estado, dicen, debe eliminar todo aquel engorroso sistema heredado de la Edad Media que hace que la recaudación de impuestos sea difícil y costosa. Los fisiócratas propugnan incondicionalmente el liberalismo económico. Sus recomendaciones son opuestas a las de los mercantilistas. Los mercantilistas creen que es necesario intervenir en la economía para que las grandes compañías nacionales obtengan abultadas ganancias del comercio exterior. Para los fisiócratas, el Estado no debe intervenir para modificar las leyes que rigen la naturaleza. El orden natural es todo lo que beneficia a la agricultura. Por eso, sostienen que debe despojarse al campo francés de todas las trabas y regulaciones del Estado. De esta manera, se aumentaría la producción agraria y crecería la riqueza. Proponen la perfecta libertad para que la actividad agropecuaria se incremente lo máximo posible. Rechazan el proteccionismo y exigen que se libere el comercio para que el campo pueda colocar sus productos en el extranjero. ¿De dónde salían todas estas ideas? ¿Quiénes eran los fisiócratas? ¿Qué personalidades llegaron a ser sus mayores referentes? ¿Dónde se reunían? El doctor Quesnay no está solo en su cruzada. Con el correr del tiempo, suman decenas los seguidores que se reúnen para escucharlo e intercambiar ideas en el Club del Entresuelo. El pensamiento de Quesnay es bien recibido por las clases acomodadas de su tiempo. El cuadro económico conoce inmediatamente un gran éxito ante el rey, la corte y los discípulos de Quesnay. Los discípulos de Quesnay siguen las enseñanzas del maestro con gran fidelidad. Tal es así que la sociedad francesa lo llama la secta de los economistas. Uno de los principales discípulos de Quesnay es Henri-Robert Jacques Turgot, quien tiene una mayor influencia política que su maestro. Esto se debe a que aprovecha su paso por el poder como intendente y ministro de Marina e inspector de finanzas en tiempo de Luis XV para implementar algunas de las ideas propuestas por los fisiócratas, como la abolición de los gremios de artesanos que datan de la Edad Media. Turgot es también el autor de una frase que se convertiría en el estandarte del liberalismo económico: laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer libremente sin proteccionismo, dejar pasar los productos, dejar comerciar. Claudia es operaria de una empresa láctea cuando actúa como trabajadora de la firma.
pero es una de sus más fieles consumidoras cuando compra la leche, el queso o la manteca de la firma en el supermercado de su barrio. Gabriel, Aníbal y todos los integrantes del cuerpo social en su conjunto se relacionan con las empresas desde ese doble rol de trabajadores y consumidores. Uno de los principales aportes de los fisiócratas al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo, como un sistema. Mientras los mercantilistas analizan fenómenos particulares, como cuestiones monetarias, comerciales o impositivas, los fisiócratas aportan una visión de conjunto de la economía. El cuadro económico muestra de forma gráfica los intercambios que se realizan entre las distintas clases sociales. Estos intercambios tienen en la versión original la forma de un zigzag, por eso también se lo ha conocido con este nombre. En el tableau économique o cuadro económico, Quesnay se propone mostrar que la actividad económica es un flujo continuo, como la sangre en el cuerpo humano, en el que se producen constantemente intercambios de productos por dinero entre las clases sociales. Según el cuadro económico, la clase propietaria representada por el terrateniente recibe un dinero del agricultor en concepto de alquiler de sus tierras, la renta, y no hace más que gastarlo completamente. De acuerdo a la teoría de los fisiócratas, la clase estéril, la artesana, gasta todo su ingreso en su subsistencia y en transformar los productos que recibe del campo, del agricultor, sin agregarle valor en el proceso. El agricultor, representante de la clase productiva, aún después de sus gastos y de los costos para su próxima cosecha, genera un excedente, una renta, que se la debe al terrateniente por utilizar sus tierras para cultivar, ya que él no tiene tierras. Por eso los fisiócratas sostienen que la actividad agrícola es la única que genera riqueza. En un año, por ejemplo, el agricultor produce trigo por 500 pesos. De estos 500 pesos, debe utilizar 200 para pagar los jornales de sus peones, las semillas que necesita para volver a plantar el ciclo que viene y su ganancia. Es decir, que el agricultor, la clase productiva, gasta 200 pesos en sí misma. De los 300 pesos que le quedan, el agricultor gasta 100 pesos en la clase estéril, para adquirir bienes y servicios, zapatos, galletas o panes. Son bienes manufacturados que se elaboran a partir de la riqueza de la tierra, pero que el sector agrícola no produce. Después que el agricultor gastó 200 pesos en sí mismo y 100 pesos en la clase estéril, le quedaron 200 pesos. Es decir, al descontar todos los gastos necesarios para poder vivir y volver a producir, le resta un remanente. Estos 200 pesos constituyen el producto neto, la riqueza generada por la actividad agrícola. Esa riqueza es la renta que el agricultor debe pagarle a la clase propietaria, al terrateniente. El terrateniente gasta los 200 pesos que recibe en partes iguales en las otras dos clases. 100 pesos en el pan que elabora la artesana y 100 pesos en el agricultor para abastecerse de tomates, verduras y otro tipo de alimentos. De esta manera, la clase terrateniente gasta todo lo que recibe y al hacerlo, distribuye la riqueza en todo el cuerpo social, como la sangre en el cuerpo. En nuestro ejemplo, la clase estéril, la artesana, ha recibido 200 pesos, 100 pesos del terrateniente y 100 pesos del agricultor. De acuerdo a los fisiócratas, la artesana no genera riqueza, sus ventas son iguales a sus costos. Todo lo que recibe por la venta de sus productos debe gastarlo para vivir y adquirir materias primas. Gasta todo en el agricultor, ya que tanto el trigo que necesita para elaborar el pan como el resto de los alimentos que consume provienen de la tierra. En cambio, todos los gastos en la producción agrícola generan riqueza. Cuanto más gaste el agricultor en sí mismo, mayor será la riqueza generada. En nuestro ejemplo, gastó 200 pesos en sí mismo. Y se generó una riqueza social de 200 pesos.
Los fisiócratas son los primeros en analizar a la economía como un todo, como un sistema. Conforman la primera escuela de pensamiento económico digna de ese nombre, porque tienen un pensamiento coherente y homogéneo, un maestro, Quesnay, seguido por fieles discípulos, un enfoque científico y una actuación como grupo organizado. La teoría de un médico cirujano francés, un aficionado que estudió la economía a partir de las ciencias médicas y explicó el intercambio de bienes y servicios con la circulación de la sangre. La sangre, ese tejido fluido tan vital como la economía que puede mover el cuerpo humano y el cuerpo social. Sus ideas podrían entonces resumirse. La etimología de la palabra fisiocracia significa el gobierno del orden natural o gobierno de la naturaleza. La naturaleza le regala un don a la agricultura. La agricultura es la única actividad que produce riqueza. La riqueza surge del campo y de allí se distribuye a toda la sociedad. El impuesto sobre la tierra es el único que debería cobrar el Estado, ya que es de allí de donde proviene la riqueza. El Estado no debe intervenir sobre unas leyes que rigen la naturaleza. Laissez-faire, laissez-passer. La influencia de la escuela fisiócrata alcanza su punto culmine en la década de 1760. Para entonces, el número de discípulos de Quesnay se ha multiplicado. Con el correr de las décadas, el desarrollo de la industria en Francia cobra un gran impulso y comienza a tornarse una verdadera revolución. A los fisiócratas les resulta cada vez más difícil afirmar que las actividades industriales no generan riqueza. El desarrollo de las manufacturas y el fuerte crecimiento en la producción que se genera por la división del trabajo muestran que los mayores incrementos en la productividad se dan, en realidad, en las actividades industriales y que la riqueza está conformada por todo tipo de bienes. Quesnay y sus discípulos dejan una estela que nunca se extinguirá en el universo del pensamiento económico. La fábrica de muebles donde trabaja Gabriel es su empleadora, pero le facilitó la compra de un juego de mesa y sillas cuando el joven carpintero quiso engalanar su comedor diario. En este caso, la empresa actuó con su empleado como vendedora. Del mismo modo, cuando contratan a Claudio y a Aníbal y cuando les venden un boleto o sus lácteos, las empresas desempeñan ese doble papel con la totalidad del cuerpo social. Uno de los principales aportes de la fisiocracia al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo, como un sistema en el que todos los órganos cumplen con una función para mantener en funcionamiento al cuerpo social.